Buenas tardes. Voy a presentar el proyecto que tiene por tema diseño de un simulador para la evaluación energética de cámaras frigoríficas. Los colaboradores son el doctor Julio Valle Hernández, su servidora María Guadalupe de Santiago Herrera, mi compañera Meili Manzano Muñoz y el doctor Raúl Román Aguilar. Como introducción se tiene que actualmente los simuladores se utilizan en diferentes áreas, tanto en el ámbito de la industria como en la investigación, eh, utilizados comúnmente en el diseño y operación de sistemas, en los procesos industriales, en modelos económicos, también en el sector farmacéutico, entre otros. En este trabajo se presenta el diseño de un simulador que permite evaluar las condiciones de operación de cámaras frigoríficas. El simulador pretende ser una herramienta para determinar la factibilidad de implementar una cámara en función al producto que se va a conservar y a las condiciones climáticas que será expuesto en su instalación. El sistema de refrigeración modelado emplea un ciclo de refrigeración por compresión simple, utilizando un refrigerante natural, es el propano R290, por tener buena eficiencia energética. En la metodología se desarrolla a partir de los siguientes 6 puntos. Como primer punto está el diseño de la cámara frigorífica, el segundo es el cálculo de cargas térmicas, el tercero el modelado de la cámara, el cuarto el análisis del ciclo de refrigeración, el quinto la integración de la cámara con ciclo de refrigeración y finalmente se propuso un estudio de caso para obtener la evaluación del simulador. Partimos del primer punto, que es el diseño de la cámara frigorífica, en donde se muestran las dimensiones de la cámara. El dimensionamiento propuesto para esta cámara tiene un área de 40.9 metros cuadrados. En la tabla 1 se muestran las dimensiones de la cámara y en la tabla 2 se muestran los materiales de construcción del recinto. El sistema de refrigeración que se utiliza es un ciclo de refrigeración por compresión simple, utilizando un hidrocarburo como refrigerante. Se propuso utilizar el R290. En las tablas 3 y 4 se muestran sus propiedades tanto físicas como de inflamabilidad. El punto 2 es el cálculo de cargas térmicas. Las cargas térmicas que se consideraron para este diseño se muestran a continuación. En la ecuación 1 se muestra la carga térmica debido a la refrigeración del producto. En la ecuación 2 se muestra la carga térmica debido a las pérdidas por transmisión en paredes. En la ecuación 4 se muestra la carga térmica debido a las pérdidas por transmisión de la puerta. En la ecuación 6 se muestra el cálculo de la carga sensible de personas y en la ecuación 7 la carga térmica producida por las lámparas. También se consideró la carga térmica por infiltración, como se muestra en la ecuación 8, para finalmente obtener la carga térmica total, que resulta de la suma de cargas térmicas que se vieron anteriormente. El tercer punto es el modelado de la cámara. Este modelado permite predecir el comportamiento de la temperatura del aire en el interior del recinto sin considerar el sistema de refrigeración. Se obtiene la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es igual al coeficiente global de transferencia de calor de las paredes por el área de las paredes más el coeficiente global de transferencia de calor de la puerta por el área de la puerta entre la masa del aire por el CP del aire por la diferencia de temperaturas, la temperatura exterior menos la temperatura interior. También se consideraron importantes para determinar la temperatura en el interior de la cámara las ecuaciones 6 y 7, que corresponden al cálculo de cargas térmicas por personas y al cálculo de cargas térmicas producidas por lámparas. Adicionalmente a estas cargas se consideró el calor desechado por el producto para obtener el cambio de la temperatura del producto respecto al tiempo
es igual al calor del producto entre la masa del producto por el Cp del producto. Y así obtenemos la temperatura de todo el producto que está dentro de la cámara. Este es igual al producto que entra, perdón, al producto total de la cámara menos el producto que entra a la cámara entre el producto total que está en la cámara por la temperatura de la cámara más el producto que entra a la cámara entre el producto total que está dentro de la cámara por la temperatura del producto. El cuarto punto es el análisis del ciclo de refrigeración. Pues se hizo un análisis termodinámico del sistema de refrigeración que permite conocer el comportamiento del sistema. Se empleó el refrigerante R290. Como se puede ver en la figura 1, se muestra el diagrama TDS. En el estado 1 se encuentra en vapor saturado a la temperatura de refrigeración. El estado 2 es vapor sobrecalentado con entropía constante respecto al estado 1. El estado 3 es líquido saturado mayor a la temperatura ambiente para que haya esa transferencia de calor. Y el estado 4 es una mezcla con entalpía constante respecto al estado 3. Para el análisis del ciclo de refrigeración se requieren parámetros como es el flujo de refrigerante, el calor desechado por el condensador, el trabajo del compresor y así obtener el coeficiente de desempeño del sistema. En la ecuación 18 se muestra el flujo másico a partir de las cargas térmicas. En la ecuación 19 se calcula el calor desechado por el proceso de condensación. En la ecuación 20 se muestra el trabajo que requiere el compresor para aumentar la presión del fluido refrigerante. Además, también se deben de considerar otros parámetros termodinámicos como es la calidad, ya que en uno de los estados que les mostré en el diagrama TDS, que corresponde al estado 4, se encuentra en estado mezcla. Entonces, para determinar la calidad, se tiene que estar en un rango de 0 a 1. El cálculo de la calidad se muestra en la ecuación 21 y la entalpía en el estado mezcla se muestra en la ecuación 22 para finalmente obtener en la ecuación 23 nuestro coeficiente de desempeño del sistema. Para determinar el consumo eléctrico del sistema frigorífico se consideró la eficiencia del compresor. Para este análisis se consideró una eficiencia del 85% con una operación de 14 horas al día. En la ecuación 24 se muestra el cálculo de la energía eléctrica consumida a lo largo del día por el compresor. Como punto 5 se tiene la integración de la cámara con el ciclo de refrigeración. En la figura 2 se muestra la estructura que se utilizó para el diseño del simulador. Como se puede observar en los recuadros de color negro, son las variables de entrada que se consideran para este diseño. Una de las variables importantes que se consideraron fue el tipo de producto, que son sus características, tanto la masa, el calor específico y la temperatura de conservación. Otro parámetro que se consideró variable son las condiciones climáticas a las que estará expuesta. Se puede simular cualquier día del año. También se considera el número de personas que van a entrar al recinto y la cantidad de lámparas que se van a utilizar para su iluminación. Y de ahí también es el diseño de la cámara. Depende del dimensionamiento y de los materiales de construcción de las que estará hecha la cámara, para así obtener el cálculo de cargas térmicas y el análisis termodinámico del ciclo de refrigeración y finalmente obtener como resultados la temperatura del aire al interior de la cámara
la temperatura del producto que entra a la cámara, la temperatura del producto total y la energía eléctrica que requiere el sistema. Para el punto 6, que corresponde a la evaluación del simulador, se propuso un estudio de caso para conservar carne avícola en un rango de conservación de una temperatura que va de menos 1 grado centígrado a 4 grados centígrados, con un calor específico de 3.31 sobre kilogramo por grado centígrado, con una vida de anaquel entre 8 y 10 días. Dependiendo del tamaño de la cámara, que tiene un área de 40.9 metros cuadrados, se consideró una capacidad máxima de conservar 500 carcasas de carne como máxima, y pues obviamente con peso promedio. Y la ubicación del lugar, bueno, las condiciones climáticas de la ubicación del lugar que se consideró fueron el municipio de Apan Hidalgo, con una presión atmosférica de 101 kilopascales y una temperatura máxima de 35 grados centígrados y mínima de 3 grados centígrados. Como resultados, se presenta el primer punto, que es la simulación de cargas térmicas. Como se puede observar, en la línea de color verde se muestra la carga térmica por producto. En la línea de color azul se muestra la carga térmica producida por transmisión de la puerta. En la línea de color naranja es para la carga térmica de personas y de lámparas que se utilizaron. Esta carga térmica está solo en un determinado tiempo, que es cuando entran las personas, están 25 minutos y salen. En la línea de color amarillo se muestra la carga térmica por transmisión de paredes, y en la línea de color gris es la carga térmica por infiltración. Finalmente se obtuvo la carga térmica total, que en un rango de las 12 del día a las 13 horas se alcanzó una carga térmica máxima aproximada de 700 watts y una mínima que es aproximadamente a las 5 de la mañana de 150 watts. Posteriormente, otro resultado es el comportamiento de la temperatura al interior de la cámara. En la gráfica 3A se muestra el comportamiento de la temperatura de la cámara, que alcanza una temperatura máxima de 14 grados centígrados a las 6 de la mañana, que es a la recepción del producto. Y bueno, esta temperatura es de la cámara sin ciclo de refrigeración. En la ecuación 3B se muestra el comportamiento de la temperatura del producto, que se muestra en la línea punteada de color azul. Como se puede observar, entra a una temperatura de 10 grados centígrados debido a que pasó por un proceso de preenfriamiento. Y en la línea de color naranja se muestra la temperatura del producto total dentro de la cámara, alcanzando una temperatura máxima aproximada de 13.8 grados centígrados. Para la simulación del ciclo de refrigeración se consideró una temperatura del producto para su conservación de 0 grados centígrados, obteniendo un flujo de refrigerante de 0.0065 kilogramos por segundo y un coeficiente de desempeño de 5.39. El calor del proceso de condensación se muestra en la gráfica 3, alcanzando un calor desechado máximo de 6.1 kilowatts y un mínimo de 5.35 kilowatts. En la simulación del trabajo del compresor, como se puede observar en la gráfica 5, alcanzó un trabajo máximo de 0.25 kilowatts y un mínimo de 0.07 kilowatts. Como se mencionó, el compresor va a trabajar por un determinado tiempo, que son 14 horas, y se obtuvo un
96 ciclos del sistema de refrigeración promedio a lo largo del día, para finalmente obtener la simulación del producto. En la gráfica 7 se muestra en la línea punteada la temperatura del producto que entra a la cámara a las 6 de la mañana a una temperatura de 10 grados centígrados y alcanza su temperatura de conservación a las 13 horas. En la línea continua se muestra el comportamiento de la temperatura del producto total, si alcanzando una temperatura máxima de 2 grados centígrados, y pues esto quiere decir que alcanza la temperatura o está en el rango de temperatura óptimo para su conservación. Como conclusiones, pues se tiene que el simulador cumple las expectativas de evaluar el desempeño de cámaras frigoríficas para condiciones de operación a lo largo del día, aunque el presente proyecto el proyecto que se presentó se consideró un día promedio del mes de febrero. El simulador permite simular cualquier día del año, generando como resultados pues el comportamiento de variables de interés, como en este caso fueron las cargas térmicas, la temperatura del producto, el calor desechado por el proceso de condensación, el trabajo del compresor, el tiempo de operación y el coeficiente de desempeño. Dado que el simulador maneja variables de entrada tales como las propiedades de los materiales, el dimensionamiento de la cámara, el tipo y cantidad de producto, el número de lámparas y las personas que ingresan al recinto, pues con lo anterior se pueden evaluar diversos tipos de cámaras, lo que su uso hace que sea hace que su uso sea flexible. La evaluación del funcionamiento del simulador se realizó para un estudio de caso que se describe que el diseño de la cámara para la conservación de pollo fue instalada en el municipio de Apan, Hidalgo. Esta evaluación comprobó que el comportamiento de la temperatura de conservación arrojada por el simulador pues está en el rango de operación. Por lo que puede decirse que el diseño de la cámara propuesta es viable desde el punto de vista termodinámico. Y en cuanto al consumo de energía, a partir de la eficiencia del compresor que se consideró del 1,85%, con un tiempo de operación de 14 horas, se obtuvo una potencia máxima de 448 watts y un consumo de energía promedio de 3.614 watts hora por día, lo que indica que el diseño de la cámara también es factible desde el punto de vista energético. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.